Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Viernes 30 de enero, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. Viernes, voy a llamarle a este viernes de desengaño, de desilusión, por la primera lectura que nos corresponde el día de hoy, porque seguramente para muchos de ustedes habrán cosas nuevas, sorprendentes, aunque conozcamos el hecho de lo que sucedió con David. Va a haber necesidad de ponerse en la mano en la conciencia y estudiar al verdadero rey David. En la primera parte, con Monseñor Romero, nos estamos acercando al centro, al pensamiento que lleva el centro en la homilía, el mensaje del profeta. Hemos venido en crescendo, dicen los italianos, hemos venido en creciente, hemos venido aumentando nuestro acercamiento al mensaje del profeta. Monseñor tiene mucho que enseñarnos en el campo profético. Él mismo es un profeta. No se reconoció nunca. Nunca dijo, yo soy el profeta. Eso no lo dijo. No lo hizo Monseñor Romero. No tenía hábito de jactarse él solo. Pero la enseñanza que nos deja es verdaderamente de un profeta. Oigamos a Monseñor. Cuando se construye así la historia, qué hermoso, coincide con la historia de la salvación. Hay paz, pero esto es muy profundo y no todos lo comprenden. Y por eso dice Cristo que lo que va a surgir inmediatamente ante esta doctrina es la división. En una familia de 5, dice Cristo, 2 están contra 3 y 3 contra 2. Y hasta lo más íntimo, una hija con su madre no están de acuerdo, porque una comprende y la otra quiere una paz ficticia. Y en una sociedad que habrá división, mientras haya quienes tercos a su modo de pensar caprichoso, quieren construir una paz sobre bases de injusticia, sobre egoísmos, sobre represiones, sobre atropellos de los derechos. Así no se construye la paz. Habrá una paz ficticia, una paz que no es la que Cristo da. Mi paz os doy, dijo Cristo resucitado, pero no como la da el mundo. El mundo es un falso irenismo, se llama así esa apariencia de paz. Cuando nos damos la mano y sabemos que no estamos de acuerdo en sus ideas. Por eso antiguamente había más sanción social. Y dicen que la gente que llegaba a un casino tenía tanto sentido de tu nobleza que si llegaba un asesino o un ladrón, aunque aparentemente fuera un gran señor, no se le daba la mano, porque el estrechar la mano es señal de que estamos de acuerdo plenamente. Ojalá resurgiera ese sentido noble de la sanción social y reclamáramos a aquellos que no están de acuerdo con los proyectos de Dios, respetarle su modo de pensar, pero saber que no está construyendo la verdadera paz. Y aquí era donde chocaban el papel de los profetas. La segunda consideración de esta homilía podría
ser el personaje de la primera lectura, Jeremías, y el personaje central de la segunda lectura, Jesucristo. Jeremías fue una de las figuras más bellas que presagiaron a Cristo en su misión, porque como Cristo, por predicar la paz verdadera, que va muchas veces contra los caprichos y los egoísmos de los hombres, muere crucificado en una cruz. El profeta Jeremías fue un varón de dolores también. Por cerca de 50 años, su misión profética no fue más que sufrimiento y pena. El colmo fue este que hemos leído en la lectura de hoy. Sus enemigos lograron arrancar del rey la autorización para echarlo en una cisterna, en un pozo. Solo que vino otro influyente de aquel rey débil, se decía, y arranca la autorización contraria. Sácalo pues de la fosa. Y Jeremías, que confía en Dios, salva su vida. Tenemos que arrancar de esto que nos está enseñando Monseñor Romero para que entendamos lo que vamos a estudiar en la primera lectura, en ese segundo libro de Samuel, capítulo 11. Es que todo está compaginado. Ayer Monseñor nos hablaba del secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad es hacer la voluntad de Dios, porque hacer la voluntad de Dios nos da la paz. Hoy estamos analizando el tema de la división. ¿Le tiene miedo usted a la división? Yo no. Espero que usted tampoco le tenga miedo a la división. Cuando la división es causa de, es provocada por. Cuando usted es una persona, como decíamos ayer, una persona de paz, un gobernante de paz, entonces no hay problemas con la división. Vengan las divisiones que quieran, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, a mí de verdad no me importa si se dividen o si no se dividen. Eso es secundario para mí. Pero suena interesante saber que cuando la persona no hace la voluntad de Dios, saca las garras de la injusticia y pone orden, pone paz, pero a fuerza de injusticias, a fuerza de represiones, a fuerza de pecado. Y ahí no hay división, pero esa división inexistente es sumisión. Y eso no es paz, porque no está basada en la justicia. El profeta Jeremías supo advertirle al rey: no es este el camino. Es que Jeremías tenía que hacer la voluntad de Dios. Por eso Jeremías estaba en paz. Pero me tiren al foso, me están calumniando, me están difamando, me insultan, pero yo estoy en paz. Porque ese castigo, esos insultos, esos griteríos, ese cuchicheo que vivió Jeremías, no tenían nada que ver con la voluntad de Dios. Al hablar el profeta Jeremías, estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, y eso a Jeremías le daba una paz. Que me van a tirar al pozo, un pozo lleno de lodo, mazmorra. Ese no es mi problema. Yo estoy cumpliendo con la voluntad de Dios, y por eso estoy en paz. Y tiene que venir Jeconías ya con otro mandato. Hay que dejar libre a Jeremías.
Pero Jeremías estaba en paz. Si hay división, no es mi problema. No he venido a traer la paz, he venido a traer la división. Sí, porque yo cuando cumplo con la voluntad de Dios, genero división y eso a mí no me interesa. Hay personas que para no provocar división prefieren quedarse callados. Entonces son infieles a la voluntad de Dios porque le tienen miedo a la división. Pero cuando usted de verdad es fiel al mensaje de Dios, que se caiga el mundo alrededor, usted está en paz. El mejor ejemplo de paz que tenemos en el país, que yo conozca, a lo mejor usted conoce a alguien más, es Monseñor Romero. Monseñor Romero estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Para eso se hizo sacerdote, para eso aceptó ser obispo, para eso aceptó ser arzobispo de San Salvador. Y Monseñor todos los días recibía amenazas, calumnias, difamaciones, hasta del mismo Papa Juan Pablo II. Recibió regaños, dándole órdenes de lo que tenía que hacer. Y Monseñor Romero conservó la paz, porque hacía la voluntad de Dios. El Papa Juan Pablo II se equivocó, la conferencia episcopal se equivocó, el gobierno se equivocó, los escuadrones de la muerte se equivocaron. Muchos compañeros sacerdotes también se equivocaron, criticaron a Monseñor, no lo acompañaron. Pero Monseñor mantuvo la paz, porque la paz es hacer la voluntad de Dios. Llegaban los anónimos, le pusieron 79 candelas de dinamita en el altar una vez, otra vez dejaron una bolsa ahí con una bomba en la Basílica del Rosario, el Sagrado Corazón de Jesús. Y Monseñor siguió con su paz y terminó sus días en su paz, y le dispararon y sigue en paz porque hizo la voluntad de Dios. Este es Monseñor Romero. Hacer la voluntad de Dios me da la paz. Ayer les hablaba del designio. Cuando usted mira su vida como un designio de Dios, a usted que se le caiga el mundo si quiere, pero usted cumple un designio. ¿Cuántas veces a usted le ha tocado tomar decisiones y usted sabe que le van a traer problemas? Pero si las decisiones son para construir el reino de Dios, vengan esos problemas, vengan esas cargas, pero yo soy fiel a la voluntad de Dios. Monseñor Romero, como profeta, no podía desobedecer a Dios para estar bien con el gobierno, para estar... No. Un día le tocó a Monseñor Romero romper relaciones con el gobierno de turno. Mientras no investiguen los asesinatos de nuestros sacerdotes, Padre Rutilo Grande, Alfonso Navarro, mientras no se investigue y se haga justicia, la Iglesia no va a participar en ningún acto político del gobierno. Rompió relaciones Monseñor Romero con el gobierno. Y el Papa Juan Pablo II le dice, llévese bien con el gobierno. Y Monseñor, sin hablar, sin abrir la boca, le dijo, no puedo hacer eso porque el gobierno es el que nos está matando. Y Monseñor terminó su vida con las relaciones rotas, porque eso era la voluntad de Dios. La honestidad me llama a que si yo le doy la mano a usted, es porque estoy de acuerdo completamente con usted.
Pero si yo sé que usted no está haciendo la voluntad de Dios, escondo mis manos. Usted no se merece mi mano. Esa es una muestra de honor. A muchos nos ha tocado vivir esos momentos. Que llegan personas que quieren hablar. No tengo nada que hablar con esta persona. Porque no coincido. Porque él no hace la voluntad de Dios. ¿Qué creído es ese padre? Sí. Pero yo no le puedo dar la mano a usted. No podemos. Me pasó con el alcalde de Zacacoyo. Me pasó allá en Panamá también con el gerente de la Coca-Cola. O mueve sus canopis hasta el lugar que se les ha asignado, y como estaba de necio, o los mueve o le zampo fuego, le dije yo. Él no sabía que yo era el sacerdote. Y tuvo que retroceder sus canopis. Me vale que sea la Coca-Cola. Es que eso no tiene valor. Valor tiene el acto religioso, porque por ahí íbamos a pasar con la procesión de la Medalla de Milagros. Me hace el favor, retrocede los canopis, por favor, hasta allá, donde se le ha asignado, está la pintura. Aquí se van a quedar, me dijo el viejo de corbata. Por favor, retrocédalo. Ya te dije. Me trató de bobo. Bueno, o lo retrocede o le zampo fuego. Y tuvo que retroceder. Después despidieron a ese señor por haberse metido en problemas conmigo. Pero yo no voy a aceptar que alguien con saco y corbata venga y me diga que me dé órdenes. No, las cosas se hacen así. O los pones donde es, o le zampo fuego. No, lo retrocedió. Hay que tomar decisiones, hay que asumir actitudes, porque esto es lo que da la paz. Las actitudes tienen que ser en nombre de Dios. No sé si está preparado usted para lo que vamos a escuchar ahora. Ya lo hemos leído otras veces, pero hoy le vamos a dar un análisis. Segundo Samuel, capítulo 11, del 1 al 17, dice lo siguiente. El año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén, y un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio, y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías, el hitita. David mandó a unos para que se la trajeran. Después, Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías el hitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor. No fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta era: pon a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y retírense dejándolo solo para que lo hieran y muera.
Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad hicieron una salida, trabaron combate con Joab y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías, el hitita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si quiere decir una mala palabra, dígala. Pero David no merece nuestros respetos. No se los merece. Es el gran rey David, sí, pero no merece nuestros respetos. Esta lectura la hemos escuchado todos los años pares se lee esta lectura. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, al año siguiente, yo cuando hablo sobre David soy prudente. Les explico los tres David. David pastor, David guerrero, David rey. Y al David rey lo presento en tres etapas. El David buena gente. David buena gente. Sí, el fiel a Dios, el de la oración, el que dijo que Dios es rey, el que él no se consideraba rey. Ese es el buena gente, David. Hoy estamos en el David mala gente, malacate, esbirro, tirano. Ese es el rey David. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab. No fue él. Joab fue a la guerra. Y él se quedó en el palacio, acostado, durmiendo, feliz. Él está feliz. Sale por el balcón, por la azotea, y mira a una muchacha, inocente muchacha. El marido de ella anda en la guerra, Urías. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, Joab está en la guerra, Urías está en la guerra y David está en su cama, en su palacio. Malacate. Y esa muchacha es la mujer de Urías. Tráiganmela. Es el rey. Tienen que llevársela. David, estoy encinta. ¿Y ahora qué hago? Esbirro, malacate. Mándame a Urías. Hola Urías, ¿cómo está la guerra? Bien, bien. Vete a tu casa a lavarte los pies. Urías está en guerra. Allá está Joab, allá están sus compañeros del ejército. No puede ir a su casa porque Urías es un hitita. Hitita eran los dueños del monte Hebrón, al que Abraham le compró una porción. A los hititas eran batalladores, pero se ha hecho del ejército de David. Y el hitita no es un israelita, hitita, es fiel a David. Duerme con los guardias del palacio porque sus compañeros están allá en guerra. No fue a su casa, lo llama, lo emborracha y no volvió a ir a su casa porque sus compañeros están en guerra. Él no puede ir a disfrutar de su mujer porque sus compañeros y Joab están en guerra. Le falló el plan a David y aparece lo más macabro de un rey, lo más macabro de un gobernante: mandar a matar. Este es el David malacate. Yo, como somos de la teología de la liberación, no podemos esconder estas cosas.
Yo no puedo quedarme idolatrando al rey David, no puedo. Hay que denunciar este tipo de actos de él y de cualquier gobernante. Son esbirros, son malacates. Cuando usted lee historias de reyes en la época X, usted se da cuenta en lo que estamos estudiando con Monseñor Romero, si están haciendo la voluntad de Dios o si no están haciendo más que la voluntad de ellos. Esbirros, malacates, gorilas, porque no hacen la voluntad de Dios. Este es el David malo. Viene el tercer David, el David anciano, moribundo. Ese va a ser el tercer David. Pero ahorita tenemos al David malo, malévolo, malintencionado. Y saber que después que matan a Urías, David hace su esposa a Betsabé, y Betsabé va a ser la mamá del gran rey Salomón. Para allá vamos. Marcos 4, 26 al 34. Dice lo siguiente. Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los estudiosos de Jesús llegan a decir que Jesús tomó una decisión como pedagogo. Enseñó en parábolas. No fue al grano, no fue explícito a la hora de hablar del reino de Dios. Se parece a aquel hombre que echa la semilla en la tierra. El trabajo del hombre, del agricultor, es poner la semilla en la tierra. Nada más. No hace más, no puede hacer más. Abre la tierra. Nosotros decimos con un chuzo, otros le dicen huizute, en Panamá le dicen coa. Abrimos el agujero en la tierra y ponemos 2, 3 granos, maíz, frijol, poroto, arroz, lo que sea. Y nos vamos a la casa. Allá dentro de la tierra se da un proceso. Ni usted ni yo sabemos qué es lo que pasa, pero allá hay unas semillas y de repente viene un tallo y de repente vienen unas espigas y tenemos fruto. El reino de Dios se parece a un hombre que puso la semilla, pero también se parece a aquella semillita de mostaza chiquitita que después se hace grande, sí. Pero ¿y qué es el reino de Dios? Jesús no se metió en ese problema, solo dijo se parecen. ¿Se imagina que Jesús nos haya dicho el reino de Dios
Miren, mi padre es el mero jefe. Después puso al Papa pero eso no lo dijo Jesús. Creo que Hanskin dijo una barbaridad muy bárbara. Dijo que Jesús predicó el reino y lo que surgió fue la iglesia. Y el reino de Dios nunca llega. ¿Qué es el reino de Dios? Aquel hombre que tira la semita en la tierra, como a la semita de mostaza, que chiquita, pero se hace grandota. Jesús predicó el reino de Dios y surgió la iglesia. Pero la iglesia no es el reino de Dios. El jefe del reino de Dios no es el Papa. No. El reino de Dios, lo estamos estudiando con Monseñor Romero, es vivir en paz. Y para vivir en paz hay que hacer la voluntad de Dios. El reino de Dios es cuando todos y todas hacemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el agricultor? Poner la semilla. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la semilla de mostaza? Hacerse grandota. Si yo cumplo la voluntad de Dios, entonces existe el reino de Dios. Pero si yo no hago la voluntad y hago mi voluntad, no llega el reino de Dios. Por eso, en el Antiguo Testamento hubo necesidad de profetas que llevaran el mensaje de parte de Dios a los gobernantes, al pueblo. Esto es lo que Dios quiere. Y en vez de hacerle caso a los profetas, los mataban. Y Monseñor Romero, aquí en el país, y aprendió a llevar el mensaje a los más humildes campesinos, pero ese mensaje se irradiaba para otros países, para otros mundos, y los gobernantes de aquí, en vez de hacerle caso a Monseñor Romero para que llegara el reino de Dios, mejor mataron a Monseñor Romero. Y hoy, en vez de escuchar a Monseñor Romero, oyen otras cosas. Yo oigo muchas predicaciones locales, también de otros países. Algunos hasta hablan de la energía positiva, pero son predicadores católicos. Y energía positiva dice que a la hora que usted llega y entonces usted siente la vibra, eso no es evangelio. Reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. El agricultor solo tiene que poner la semilla, lo demás lo hace Dios. La semillita de mostaza, sí, ella hay que sembrarla, pero Dios quiere que sea la más grande. Esa es la voluntad de Dios. La semilla vive la voluntad de Dios. El sembrador vive la voluntad de Dios. Eso es todo lo que hay que hacer. La voluntad de Dios. Cuando usted se evalúa, mire lo que está haciendo. Hay que ver si usted está haciendo la voluntad de Dios. El rey David es un mal ejemplo para usted y para mí. No estaba haciendo la voluntad de Dios. David ya había consolidado el reino. Podría haberse quedado establecido en su reino. Tenía la bendición de Dios por medio del profeta Samuel. Tenía el reconocimiento del pueblo. Tenía la unción de los ancianos. Tenía el arca de la... ¿Qué andaba haciendo allá? Peleando con los moabitas. ¿Para qué ir a pelear? Pero no quiso hacer la voluntad de Dios. Si David no manda a sus guerreros a la guerra, la muchacha Betsabé no estaría en el palacio, estaría en su casa. Ahí estaría Urías con ella. Pero los guerreros allá y las mujeres tenía que cuidarlas el rey. ¿Y esa muchacha quién es? La mujer de Urías. Tiene esposo, tráiganmela. Pero el pecado llega por no cumplir la voluntad de Dios. Siempre es así. No haga usted la voluntad de Dios y va para el pecado. Llega el pecado. Haga la voluntad de Dios y el pecado no existe. Monseñor Romero, yo no le puedo atribuir un pecado de...
tiranía. No tengo de dónde agarrar a Monseñor Romero en un pecado. Mentiroso, nunca. Adúltero, nunca. No, porque Monseñor Romero estuvo siempre haciendo la voluntad de Dios. Cada domingo le daba al pueblo el mensaje que Dios le decía. Habla así al pueblo. Dile al pueblo esto. Y Monseñor nos decía, el secreto de la felicidad es vivir en paz. Y vivir en paz solo se logra cuando se cumple con la voluntad de Dios. ¿Qué más queremos? Seamos felices. Vivamos en paz haciendo la voluntad de Dios. No imitemos a David. No. Ese esbirro, tirano, malévolo. Iba a decir otra palabra, pero malacate. Sí, no. Yo no tengo por qué imitar a David. No. Mejor imitemos a Monseñor Romero. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.